Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Hola, buenas noches, yo escucho bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bienvenidos a todos. Bueno, veo algunas caras conocidas, otros que se están conectando por primera vez. Y desde ya mi agradecimiento y la bienvenida a todos los que han dado el sí a esta propuesta, a esta masterclass, que hemos denominado, eh, ¿cómo hemos denominado? Mejorando nuestra escucha para ser más efectivos en nuestra comunicación, ¿eh? Bueno, sigo viendo que se están conectando. Vamos dándole el ingreso, la bienvenida a quienes están ingresando. Y bueno, eh, estamos acá en un nuevo encuentro, en una nueva masterclass, aunque para algunos sea por primera vez. Esto ya se está convirtiendo en algo regular de parte desde acá, desde Nazario University. Así que vamos a comenzar con esta propuesta que tiene como título Mejorando nuestra escucha para ser más efectivos en nuestra comunicación, ¿eh? La importancia de desarrollar los músculos de nuestra escucha, que es una competencia que requerimos a diario, sobre todo para mejorar la calidad de nuestras relaciones, en la medida que nosotros mejoramos nuestra comunicación, vamos a mejorar la calidad de nuestras relaciones y de nuestros vínculos. Bueno, la propuesta tiene que ver con esto de decir por qué mejorar nuestra escucha. Porque consideramos que la competencia del escuchar, para tener una escucha más efectiva, es muy importante. ¿Quién lo dudaría? Sobre todo hoy, en un mundo mucho más complejo, más interconectado, con todo lo que nos toca vivir, con todas las exigencias de la actualidad. Y quiero compartirles algo, una situación que a mí me pasó, lo tomo como un ejemplo, para mí fue como un punto de inflexión esto, porque cuando nosotros hablamos tendemos a pensar, tendemos a creer que somos claros, que, que somos objetivos, pero hay veces que nos pasan cosas. Quiero ver si a ustedes les ha pasado esto que me pasó a mí y quiero compartirles esta experiencia, ¿sí? Resulta que en una oportunidad me tocó trabajar en la administración pública, estuve en rol de auditor y cuando me tocó realizar la auditoría al sector contable, eh, cuan- cuando les agradecería si podemos mantener los micrófonos silenciados, para para no ingresar ruido ambiente. Sí, muchísimas gracias. Bueno, les decía que cuando me tocó ser auditor en la administración pública, me reuní con la jefa del sector de contaduría y un poco para entrar en conversación, quería saber cómo estaban las cuentas, si todo estaba en orden, si había alguna situación que merezca ser comentada. Bueno, ella comenzó a hablar un poco de todo. Y yo, para entrar en tema, le pregunté si las cuentas con respecto a los presupuestos mensuales tenían ahorros, tenían, dije esta palabra, tenían desvíos, ¿eh? Cuando yo dije esta palabra, la persona me miró y me dijo, cambió su semblante y me dijo, aquí nadie hace desvíos. Entonces, cuando ella reaccionó de esa manera, yo me di cuenta que había metido la pata, porque había dicho una palabra que para mí significaba una cosa, pero para ella significaba otra. Fíjense ustedes lo siguiente, quiero contarles de dónde venía yo. Yo estaba en una empresa donde hacía auditorías y en esa situación yo tenía este siguiente esquema para que ustedes me entiendan de dónde venía yo. Cuando hacía un control presupuestario sobre cuentas, ¿sí? Supongamos que cada cuenta tenía un presupuesto mensual de 100 pesos, ¿eh? La cuenta uno tenía un presupuesto mensual de 100 pesos y la cuenta 2 tenía un presupuesto mensual de 100 pesos. En el gasto mensual, la cuenta uno tenía un gasto de 90, ¿sí? Y la cuenta 2 tenía un gasto de 110. ¿Qué significa? Que si yo evaluaba el resultado de cada cuenta, la cuenta uno tenía un 100 menos 90, 10 positivo, y la cuenta 2 tenía 100 menos 110, un 10 negativo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá en el razonamiento? Bien. A esto
En mi empresa de donde yo venía, a lo que era positivo le llamábamos ahorro y cuando este número daba negativo le llamábamos desvío. ¿Por qué? Porque considerábamos que esto era un desvío de un gasto con respecto al presupuesto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá en el razonamiento? Bueno, imagínense que yo apliqué la misma terminología en este lugar donde me tocaba debutar y cuando yo dije la palabra desvío, ¿qué creen ustedes que interpretó la persona que me escuchó? A ver si quieren que escribir se o quieren desviaban, que se desviaban fondos irregularmente. que se desviaban fondos. Muchas gracias por el aporte. Que se estaban desviando fondos. Ella pensaba que yo la estaba acusando ya de antemano sin conocerla, haciéndole una inferencia de que si estaba viendo algún desvío, si... Entonces, yo ahí me di cuenta, nada que ver, absolutamente nada que ver. Y ahí fue que reflexioné cuando dije, no, la verdad que no me di cuenta porque la palabra desvío para mí significaba una cosa del contexto de donde yo venía y la palabra desvío en este contexto tenía una interpretación, una connotación totalmente distinta. Bueno, allí fui que me di cuenta que las fallas en la comunicación normalmente suelen producirse porque las mismas palabras son interpretadas de manera distinta por las distintas personas. ¿Sí? Generalmente cuando yo hablo tiendo a asumir que lo que digo es lo que la otra persona escucha. Esto nos pasa muy a menudo. Creemos que nosotros todo lo que decimos es lo que le llega a la otra persona. Sin embargo, yo no pregunto normalmente para verificar si el significado de lo que yo dije es el mismo significado para la otra persona, la que me estuvo escuchando. Y entonces, cuando lo que yo digo no es interpretado como yo esperaba, normalmente, ¿qué es lo que pienso? Que es el otro el que tiene la culpa, porque no entiende lo que yo digo. ¿eh? Es lo que normalmente suele pasar. Entonces, esto para mí me sirvió de gran aprendizaje, porque ahí fue que tomé conciencia, muchas veces cuando estudiamos en la universidad, eh, cuando estudiamos, sí les agradecería que mantengamos silenciados los micrófonos para que podamos, eso es. Como les decía, cuando estudiamos teoría de la comunicación, todos coincidimos en el proceso este de la comunicación, etcétera, etcétera, pero resulta que cuando nos toca vivir en el día a día, en nuestras relaciones, por ahí no nos acordamos de que somos observadores distintos de la realidad, de que cada uno interpreta lo que interpreta, de que cada uno tiene un mapa acerca de cómo es la realidad. Y hay un principio en comunicación que dice que el mapa no es el territorio. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que una cosa es la realidad, una cosa es lo que está allí afuera y otra cosa es mi interpretación de la realidad, mi mapa acerca de lo que yo interpreto de ese territorio. Y lo que también aprendí es que cada uno de nosotros tiene su propio mapa de la realidad, su manera de interpretar. Y eso no está ni bien ni mal, ¿eh? Porque eso lo tenemos todos. ¿Y cómo se configura? ¿Cómo vamos armando ese mapa? ¿Cómo es que cada uno de nosotros tiene un mapa distinto de la realidad? ¿A qué se debe eso? ¿Mm? ¿Cómo creen ustedes que se va armando ese mapa? ¿Por qué todos tenemos un mapa distinto si convivimos, si hablamos el mismo lenguaje, si, por ejemplo, en el caso de que vivamos en el mismo lugar, compartimos códigos en común? Pero sin embargo, a pesar de todo eso, cada uno de nosotros tiene un mapa distinto de cómo debería ser la realidad. Ese mapa generalmente se conforma por condicionantes que tenemos todos, que podemos tener primero condicionantes biológicos, podemos tener condicionantes culturales, de acuerdo a la experiencia de vida que hemos tenido, de acuerdo a lo que hemos aprendido en nuestra escuela primaria, secundaria, en la universidad, de acuerdo al ámbito familiar donde hemos sido educados. Cada uno de esos contextos va configurando nuestro propio mapa y vamos armando un propio mapa de nuestra realidad, que es lo que termina siendo nuestro modelo de interpretación. Así es como nosotros interpretamos la realidad.
o, como nosotros, o a eso que nosotros le llamamos realidad. Miren, el otro día, eh, buceando un poco en las redes sociales, me di con este gráfico que me pareció bastante interesante y que quiero compartirles ahora mismo, que dice lo siguiente, fíjense, miren este gráfico que dice, existen 8 posibilidades, ¿eh? de que se produzca un malentendido. Este es un post que hizo una profesional, una consultora que se llama Claudia Draghi. Me pareció interesante compartírselos, porque ella dice que entre lo que yo pienso, fíjense, entre lo que yo pienso y lo que realmente comprende la otra persona, fíjense todo este camino que sucede, toda esta brecha, ¿eh? Fíjense, entre lo que pienso está lo que yo deseo decir, que es diferente a lo que yo pienso. Ahora bien, entre lo que deseo decir y lo que creo que digo, hay otra brecha, que es totalmente distinta. Luego está lo que en realidad digo, que es totalmente distinto a lo que yo creo que digo y a lo que deseo decir y a lo que yo pensaba decir. Luego está lo que tú deseas escuchar, es decir, del lado de la otra persona, lo que tú deseas escuchar, que es distinto a lo que yo dije. Después está lo que realmente escuchas, que es lo distinto a lo que deseabas escuchar. Luego está lo que crees que comprendes, ¿eh? Y lo que finalmente realmente comprendes. Es una brecha enorme que tiene 8 instancias por las cuales atraviesa el proceso de la comunicación y esto nos sucede a diario en todas nuestras relaciones, ¿sí? Así que bueno, esto era un poco para tomar conciencia que en el proceso de la comunicación todo mensaje pasa por estas distintas instancias y fíjense que podríamos decir que la comunicación entre lo que yo digo y lo que el otro escucha, existe esa brecha. Entonces yo escucho, cuando escucho a una persona en una conversación, nuestra escucha no es un recipiente vacío que espera llenarse, con el relato de la otra persona, ¿eh? Porque nosotros antes de comenzar a escuchar, hay una especie como de filtros inconscientes que van condicionando lo que yo escucho antes de que la primera palabra sea pronunciada por la otra persona. Y entonces esos filtros van condicionando nuestra escucha e impactan en las relaciones de manera decisiva, como en las conversaciones que tenemos en nuestra vida personal y en el mundo profesional. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se escucha bien esto que yo les estoy comentando? ¿Me escuchan bien? ¿El sonido llega bien? Bueno, pueden escribir en el chat, pueden decirlo. A ver, veo que Adri está levantando la mano. ¿Quieres decirnos algo, Adri? Perdón, cuando levanté la mano era para decirte ok, que estaba bien. Bueno, Entendí. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Adri. Bueno, entonces, fíjense, volvemos a esto que les decía anteriormente, que en el proceso de la comunicación, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que la otra persona escucha, ¿eh? Que es totalmente distinto, es totalmente distinto. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que la otra persona escucha. Normalmente tiendo a pensar que lo que yo digo es lo que el otro escucha y resulta que cuando hablo, tiendo a pensar de que soy objetivo, que soy claro, y algunas veces no preguntamos, para verificar si el significado que yo le doy a las palabras es el mismo significado que la otra persona le da a esas palabras. Bueno, veamos qué pasa en esto de la comunicación. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír, ¿sí? El oír, ¿con qué tiene que ver el oír? El oír es la acción biológica, que tiene nuestro organismo de reproducir los sonidos acá, en el sentido nuestro de la audición. El oír tiene que ver con los sonidos que nosotros escuchamos, con lo que nos llega a nuestro sentido de la audición. Pero en cambio el escuchar es algo distinto. Fíjense que cuando yo hago este sonido y digo, "Shh", ¿eh? ¿Qué es eso que acabo de hacer?
¿Todos lo escucharon? Como una orden de silencio. Como una orden de silencio, pero sin embargo yo dije, "Shh", eso fue un sonido. Gracias, Mari. Eso fue un sonido. Ahora bien, Mari interpretó una orden de silencio. ¿Eso qué significa? Que ese sonido yo aprendí de que debo hacer silencio cuando escucho ese sonido. El sonido no dice en sí hagan silencio, pero nos enseñaron, ¿sí?, a que la interpretación que tiene ese sonido para nosotros es hacer silencio. Entonces, fíjense que una cosa es el sonido y otra cosa es la interpretación que nosotros le estamos dando al sonido. Y esa interpretación es totalmente nuestra. Así nos pasa, así nos pasa en nuestra vida, en nuestras relaciones, la interpretación que le damos, el sentido que le damos a las palabras, ¿sí? A cómo nos relacionamos con las otras personas. Fíjense ustedes cómo pesa esto, porque a partir de ahí, esto se transforma en un condicionante, porque este "sh" que yo dije acá puede tener otro significado en otra cultura, en otro contexto, ¿sí? Fíjense que si ustedes escuchan, a ver si me sale bien, a ver si me sale bien y si lo puede, si lo pueden oír, si escuchan, si oyen, mejor dicho, no sé si sonó bien, ¿sonó bien ese sonido que hice? ¿Se escucha o no se escucha? Ahí me gustaría que me den un feedback porque yo no sé cómo sale eso que acabo de hacer. Bueno, bien, ahí por lo que estoy leyendo, fíjense lo que dice en el chat, ¿no? Presumir es un silbido de piropo, qué hermosa para mí, qué pinta. Bueno, fíjense que este sonido, que es un silbido, para algunas personas, puede significar qué hermosa, qué pinta, qué piropo, etcétera, etcétera, pero para otras puede significar un acoso, ¿eh? Para otras personas, para otras mujeres, puede significar algo agresivo, ¿eh? Puede significar una situación de amenaza. Y esto tiene que ver con la interpretación que que cada persona hace en base al sonido que escuchó, al sonido que escuchó. Eso por un lado, con respecto al tema de cómo nos condiciona. Sigo leyendo lo que dice el chat, que pinta un llamado, una señal. Bien, cómo nos condiciona nuestra manera de interpretar, ¿eh?, a cómo llegamos nosotros definitivamente a escuchar. Y la escucha tiene que ver con el interpretar. Yo les decía que la escucha es siempre una cuestión social, es un acto social que hace una interpretación de lo que estamos percibiendo. ¿Por qué? Porque yo decía, la escucha tiene que ver con una interpretación de lo que no solamente de lo que oímos, sino de lo que percibimos, porque escuchamos a través también del lenguaje no verbal. Fíjense, escuchamos gestos, interpretamos tonos de voz, interpretamos la manera en cómo estoy posicionado, cómo corporalmente me estoy expresando. Entonces, todo eso tiene que ver con la interpretación que yo hago del mensaje, de cómo la otra persona se está comunicando conmigo. ¿Sí? Entonces, y por otro lado, también lo que condiciona nuestra escucha tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con nuestras experiencias de vida, tiene que ver con nuestros juicios, ¿sí? Fíjense que o los prejuicios, cuando yo pienso que otra persona, que por ejemplo, me voy a relacionar, me voy a encontrar con una persona a la cual yo la califico de soberbio, porque me dijeron que es un soberbio, no la conozco precisamente, pero yo ya le puse la etiqueta de soberbio. Cuando etiqueto a una persona, esa etiqueta condiciona la relación, ¿sí? Esa etiqueta ya hace de que la relación esté condicionada y yo, si pienso de la otra persona que es un soberbio, ¿cómo lo voy a tratar? Como un soberbio, ¿eh? Entonces, de acuerdo a cómo lo veo, así lo trato. ¿Sí? Y eso tiene que ver conmigo, solamente con mi manera de ver y relacionarme con otra persona.
¿sí? Fíjense cómo pueden influir muchas veces las creencias en nuestra manera de escuchar, en nuestra manera de interpretar, y cuántas posibilidades se abren o se cierran según nuestra manera de escuchar. Me viene a la memoria un viejo cuento que, más allá de que es conocido, pero me sirve como ejemplo para ilustrar este concepto. Algunos lo pueden conocer, otros no, pero lo veamos de nuevo. Ese cuento que dice que a la sala de guardia de un hospital ingresa un niño que está gravemente herido porque ha sufrido un accidente automovilístico grave. A causa del mismo accidente, su padre ha fallecido. Los médicos de guardia inmediatamente auscultan al niño, lo revisan, dice, sí, está muy mal herido, hay que operarlo, pero aquí hay solo una eminencia quirúrgica que podría operar a este niño. Inmediatamente se comunican con esa persona, ¿eh? Llega a la media hora esa eminencia quirúrgica, cuando llega revisa al niño y dice, sí, yo podría hacerlo, pero compréndanme, va a ser difícil para mí porque él es mi hijo. Entonces, para estas personas que no lo hayan escuchado antes a este cuento, ¿quién, quién creen ustedes que puede ser esta persona, esta eminencia quirúrgica, que termina diciendo yo podría hacer esta cirugía, pero compréndanme que para mí va a ser muy difícil porque él es mi hijo? Los leo en el chat si quieren escribir o quieren decirlo, quieren abrir los micrófonos y decirlo. No veo respuestas todavía. Silencio. Acá María Rosa Alberto me dice el padre, pero el padre había muerto en el accidente. El padre había muerto en el accidente. Acá Silvina del Bello me dice Dios. Fíjense cómo aquí, gracias por las respuestas que me están dando, bueno, aquí ya María Rosa Alberto ya, pero fíjense cómo actúan en este caso creencias, preconceptos que tenemos acerca de cómo deberían ser las cosas. Porque cuando hablamos de eminencias quirúrgicas, ¿sí? La primera imagen que se nos viene, ¿cuál es? La que yo supongo que se le vino a algunos. Cuando hablamos de eminencias quirúrgicas, aquí me dicen un hombre, un médico famoso. Parecería que las eminencias solamente son hombres, pero fíjense que las mujeres también son eminencias y hay muchas mujeres que son muy eminencias, ¿sí? En distintos órdenes, en distintas disciplinas. Entonces, cuando yo me hago la pregunta, ¿quién más puede ser una eminencia aparte de un hombre? Ahí me doy cuenta que la persona que dice eso es la madre. Es la madre del niño la que va a la sala de guardia del hospital y revisa al niño y le dice, yo podré salvarlo, pero compréndanlo, va a ser difícil más para mí porque él es mi hijo. Bien, el hecho de que por ahí no se nos ocurra quién puede ser esa persona, porque empezamos a decir el padre, no, pero el padre está muerto. Bueno, puede ser el padrino, o puede ser el padre, qué sé yo, el sacerdote, y se nos empiezan a ocurrir distintas alternativas, pero no pensamos en la posibilidad de que pueda ser una madre. Aquí están las creencias en acción, las creencias limitantes en acción. Fíjense que esto condiciona nuestra manera de escuchar, y al condicionar nuestra manera de escuchar, condiciona cómo yo también me puedo relacionar. Esto nos pasa muy a diario, ¿sí? Entonces, el solo hecho de preguntarnos amplía nuestra capacidad, hace que nuestra escucha tome un tenor totalmente distinto a lo que era antes. Gracias por la participación a todos los que veo que participaron en el chat con las respuestas y a las alternativas que nos ofrecieron. Entonces, así como cuando yo escucho, una cosa es escuchar, otra cosa es oír, fíjense cómo a partir de lo que interpreto, cómo también las creencias pueden limitar mi capacidad de escucha, ¿sí? Y es una tendencia muy humana cuando yo hago un relato, ¿m?, de lo que pasó, es una tendencia muy humana
colapsar en ese relato interpretaciones, explicaciones que hacemos de lo que pasó. Porque, a ver, cuando escuchamos un relato, muchas veces nos cuesta distinguir hechos de interpretaciones. Una cosa son los hechos y otra cosa son las interpretaciones. ¿Qué son los hechos? Cuando decimos hechos, nos estamos refiriendo a eventos que ocurren de una manera, a sucesos, contingentes en nuestra vida. Los hechos es lo que pasa, es algo concreto, lo que pasa a diario. Si sucedió tal cosa, por ejemplo, ayer fue miércoles, es un hecho concreto, ¿sí? Hoy, por ejemplo, llovió acá en San Miguel de Tucumán. Es un hecho concreto. Ahora bien, las interpretaciones, ¿qué son las interpretaciones? Las interpretaciones es lo que suele decirse sobre un hecho, lo que califica a un hecho como bueno o malo, grande, pequeño, lindo, feo. Todos esos son interpretaciones que hacemos acerca de un hecho, de lo que sucede. Entonces, fíjense ustedes que las interpretaciones son generadas por, ahí veo en el chat, son subjetivas, claro que sí, porque son generadas por nosotros, por los seres humanos. No tienen que ver con los hechos, tienen que ver con nosotros, con nuestra manera de ver. Entonces, un hecho puede tener múltiples interpretaciones, ¿sí? Según las personas que observan, sin que ninguna de ellas llegue a ser verdadera. Una interpretación no es verdadera. Un hecho sí puede ser verdadero o falso. Una interpretación no. Una interpretación es una interpretación, es una calificación, es mi manera de ver y de interpretar una situación. Nadie tiene el privilegio sobre las interpretaciones, porque sobre las interpretaciones podemos discrepar. Las interpretaciones son discrepables, los hechos no. ¿Eh? Fíjense, esto es de color negro. ¿Todos lo ven negro? ¿Sí? Si todos lo ven negro es porque es un hecho concreto. ¿Sí? Ahora, de que me digan esto es lindo, es feo, es cómodo, eso ya es una interpretación. Y la interpretación tiene que ver con la persona que hace esa interpretación. Entonces, fíjense cómo todo esto que les estoy comentando tiene que ver con nuestra escucha, ¿eh? Y todo esto tiene que ver con cómo se condiciona nuestra escucha, nuestra capacidad de escucha. Fíjense, ahí, ahí escucho, ahí estoy escuchando micrófonos abiertos. ¿Eh? Por favor, recordemos mantener muteados los micrófonos para no introducir ruido ambiente. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Me gustaría saber cómo se está escuchando esto. Acá pregunta Mónica Romani, ¿la interpretación no obstruye la escucha? Mónica, cuando escuchamos, estamos interpretando, no podemos dejar de interpretar. Los seres humanos somos seres interpretativos, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es mejorar la calidad de nuestra escucha, ¿sí? Bajando un poquito el volumen de esa interpretación interna que nosotros ponemos, de esa carga interpretativa que le ponemos a lo que estamos oyendo. Ya vamos a ver unos, unos tips, unos consejitos antes de terminar esta masterclass que podría contribuir a mejorar la calidad de nuestra escucha. Bien, bien, gracias ahí a todos los que están hasta aquí todo muy claro, me dicen ahí, bien, bien, muy bien, perfecto, bueno. Bueno, yo les decía recién que una cosa son los hechos, otras cosas son las interpretaciones y que normalmente nosotros, los seres humanos, las personas, tendemos a colapsar en un relato, hechos con interpretaciones. Y nosotros, los seres humanos, somos de contar relatos, porque a todo le buscamos un sentido, queremos que todo tenga un sentido, un correlato, una secuencia, una historia, etcétera, etcétera. Quiero darles un ejemplo de lo que sería un relato y quiero mostrarles con un ejemplo lo que sería distinguir hechos de interpretaciones en un relato y cómo eso nos puede abrirnos o nos puede cerrar posibilidades. Por ejemplo, supongamos que el hecho concreto, que yo me fijo que tengo una empresa con un socio y que necesito alquilar un local, ¿sí?
les voy a compartir en pantalla este relato que quiero mostrarles. Aguárdenme un segundito y ahí vamos. Les decía, supongamos que con mi socio tengo una empresa, tengo un negocio y necesito alquilar un local. Entonces, por lo tanto, miro en el diario y veo que está disponible un local. Y ahora, el aviso en el diario es un hecho concreto, ¿sí? Porque el aviso salió publicado en el diario, es un hecho concreto, verdadero, que lo vemos con mi socio, lo puede ver cualquier otra persona, porque allí está publicado. Y acá, atención, que aquí viene el relato. Presten atención a lo que es el relato. Mi socio y yo ¿eh? Hemos estado buscando oficinas para iniciar las operaciones de nuestro negocio. Ese es el cuento que yo cuento, ¿eh? Encontramos unas oficinas muy adecuadas a lo que hacemos, pero me parece que están un poco caras, ¿eh? Tengo temor de asumir un contrato que después no podremos honrar y eso me preocupa, ¿sí? Mi socio piensa que debemos correr el riesgo y comenzar a trabajar en nuestra empresa de una vez, pero yo no estoy de acuerdo y pienso que primero deberíamos hacer un estudio de mercado y validar si las personas están dispuestas a llegar hasta allá, ¿sí? Esto es un relato. Este desacuerdo se ha mantenido por las últimas semanas y mi socio está molesto porque podemos perder esa oportunidad, pero yo insisto en que debemos evaluar bien este paso. Bueno, fíjense toda esta historia ¿eh? Alrededor de la situación que es alquilar una oficina. ¿Cuáles son los hechos concretos? Acá vamos a destacar tres hechos en todo este relato. Por un lado está la oferta de alquilar una oficina, es un hecho. Mi socio piensa que debemos asumir el riesgo, es un hecho. Y no estamos de acuerdo con la solución entre mi socio y yo, es otro hecho. Tres hechos concretos. Todo lo demás Todo lo demás son interpretaciones acerca de este hecho, de estos hechos que yo les acabo de contar, que les acabo de mostrar. Por ejemplo, cuando nosotros confundimos, Arriba le pone también la plancheta o Sí, a así le ver si pone. podemos silenciar un esos poquito micrófonos. manteca lo ponen. ¿Eh? Bien. Entonces les decía que cuando confundimos las interpretaciones con los hechos, normalmente se nos cierran las posibilidades al perder de vista que lo que genera la discrepancia no son los hechos, sino las interpretaciones. Entonces, aferrarnos a las interpretaciones y tomarlas como verdaderas, eso actúa como un poderoso condicionante que cierra la posibilidad de escuchar y ponen a la conversación y a la relación en una situación difícil, porque consideramos de que esto es así, de que yo tengo la razón, de que vos te has equivocado, y lo considero que eso es una verdad. Entonces, si mi interlocutor se diera cuenta que su socio solo tiene interpretaciones y explicaciones diferentes a las de él, ¿eh? Entonces es probable que pueda abrirse la posibilidad de construir un acuerdo que se haga cargo de las dos interpretaciones, que haya una tercera posibilidad en la que puedan ponerse de acuerdo los dos. Entonces, de vuelta, confundir hechos con interpretaciones limita lo que es posible, Eh, coartando por decir de alguna manera, muchas de las posibilidades de efectividad y de acción que podemos llegar a tener en una relación. Bueno, esto que les estoy mencionando son condicionantes de nuestra escucha. Cuando tenemos prejuicios acerca de la otra persona, cuando no distinguimos hechos de interpretaciones, cuando no concebimos de que lo que yo, cuando hablo algo, lo que alguna palabra puede tener un significado para mí, pero tiene un significado distinto para la otra persona. Y otro de los condicionantes que influye muchísimo en una relación y en una conversación es las emociones o los estados de ánimo, más exactamente los estados de ánimo, porque el estado de ánimo me predispone a actuar de una manera determinada, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo
escuchar, si yo estoy, por ejemplo, aburrido, imagínense cómo es mi escucha si yo estoy aburrido. Imagínense cómo es mi escucha si yo estoy resignado. ¿M? Imagínense cómo es mi escucha si yo estoy resentido. Imagínense cómo es mi escucha si yo estoy en paz. ¿Cómo será mi escuchar si estoy entusiasmado? ¿M? ¿Cómo será mi escuchar si estoy apasionado? Bueno, los estados de ánimo condicionan también nuestra escucha y hacen que esa, ese estado de ánimo predispone para que actuemos de una manera y no de otra. Entonces, cito todo esto para que tengamos en cuenta que en toda relación influyen estos condicionantes y pasar por alto estos condicionantes, ¿sí? Es tratar de ponerme de acuerdo con alguien que simplemente no me va a entender o con quien no voy a poder establecer sintonía, no voy a poder establecer empatía. Considerar estos condicionantes es poder observar que el otro, la otra persona, interpreta como interpreta, se siente como siente, ve el mundo como lo ve, que tiene su propio mapa, su modelo de interpretar la realidad totalmente distinto al mío. Y a partir de ahí, si yo me pongo en los zapatos de la otra persona, voy a comenzar a imaginarme cómo vería el mundo, cómo considera, cómo interpreta la realidad de la otra persona. Y allí sí comenzaría a establecer una comunicación, ¿m? Más efectiva. Fíjense cuánto influye la escucha. La escucha, dice Rafael Echeverría en su libro Ontología del lenguaje, es el lado oculto del lenguaje, lo que hasta ahora no se había considerado, porque normalmente siempre se hablaba que para que se establezca una buena comunicación había que ser un buen orador, pero no se consideraba que también uno tenía que ser un buen escuchador, para poder establecer una comunicación efectiva. Entonces, si yo quiero que alguien primero me comprenda a mí, primero tengo que comprender para ser comprendido. Primero tengo que escuchar, escuchar desde dónde habla la otra persona, desde dónde interpreta, ¿eh? Cómo es que interpreta lo que interpreta, cuál es su mapa, cuál es su modelo de la realidad. Y a partir de ahí podré saber cómo hablarle, a partir de su manera de interpretar, podré considerar, podré establecer sintonía emocional para poder comunicarme con esa persona. Si no considero estos condicionantes, voy a estar pensando que todas las personas con las que hablo no me entienden, no sé por qué no me entienden, si yo soy claro cuando digo las cosas, y parece que acá no hay nadie que me entiende. Parece que, o son pocas las personas que me entienden. Voy a terminar creyendo de que yo soy el único que está acertado y todos los demás están equivocados. Entonces, esto que les comento tiene que ver con una habilidad. La habilidad de la escucha es algo que se desarrolla, no es algo innato, ¿eh? Algunas personas pueden tener distintas facilidades, pero la habilidad de escuchar es algo que se desarrolla, es algo que es un músculo que se entrena permanentemente y que podemos maximizarlo de acuerdo a nuestra práctica comunicacional. Bueno, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Bueno, eh, ya un poco para ir cerrando esta masterclass, quería dejarles algo que a mí me pareció interesante, porque, a ver, ahí me dicen que hay una persona que está intentando entrar, yo no la veo en sala de espera, ¿m? No la estoy viendo en sala de espera, Analina. Eh, Bien, les decía, para un poco ir cerrando, claro, porque ustedes me dirán, está bien, Eduardo, vos has dicho que existen estos condicionantes, yo en algunos casos me doy cuenta, los reconozco, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué nos podrías compartir para que esto sea, para poder tener una escucha más efectiva? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que considerar, así como les decía, así como el mapa no es el territorio, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio mapa. Cada uno de nosotros interpreta la realidad como la interpreta. Y eso no está bien ni está mal. Cada uno es un ser único, somos individuos, que miran, observan e interpretan la realidad
de una manera única. Entonces, es importante reconocer al otro como un observador distinto, distinto de mí, que interpreta como interpreta, que viene de donde viene y tiene su modelo acerca de cómo es la realidad. Entonces, el acto de escuchar está basado primero en el respeto mutuo. Respetar al otro significa validarlo al otro como uno distinto, como una persona totalmente distinta a mí, que tiene una mirada distinta. Entonces, para cortar la distancia entre lo que yo digo y lo que el otro escucha, es muy importante reconocer que ambos somos observadores distintos, ¿eh? De los hechos, de estos hechos que comentábamos recién. Y por lo tanto, va a haber diferentes maneras de interpretar lo que observamos. Va a haber diferentes, cada uno de nosotros va a tener diferentes interpretaciones. Entonces, si yo no reconozco a la otra persona con la que yo estoy hablando, como un observador distinto, puedo quedarme en una posición de yo tengo la razón y vos estás equivocado. Entonces, punto uno, reconocer a la otra persona como un observador distinto. Eso es básico, es fundamental. Lo siguiente sería, a partir de lo que, cuando la otra persona está escuchando y yo estoy en mi rol de escucha, ¿sí? Precisar con preguntas. A ver, usar las preguntas. Y acá en este caso, eh, desde la programación neurolingüística, nos provee muchas herramientas para poder sondear, para poder disipar generalizaciones, eliminaciones, distorsiones dentro de lo que puede estar diciendo la otra persona. Entonces, cuando yo estoy en mi rol de escucha, siempre puedo pedirle a la otra persona que me habla, que me proporcione más información acerca de lo que está diciendo o que me aclare algo que acaba de decir. Si yo al escuchar no hago preguntas, y tengo dudas acerca de algo y no pregunto, es muy probable que llene esos espacios con supuestos míos, y no me esté haciendo cargo de lo que realmente quiere la otra persona. Entonces, la importancia de preguntar cuando escucho a la otra persona, de preguntar para precisar la información, de preguntar para aclarar, de pedir aclaración, y de preguntar para verificar si lo que yo estoy escuchando es lo que el otro está diciendo. Aquí estoy leyendo lo que dice Dami, dice, en el principito dice, la palabra es fuente de malos entendidos. Gracias, Dami. Gracias por compartir. Bueno, ahí veo que ahí se acaba de conectar Magnolia. Bien, gracias. Entonces les decía, como segundo tip, como segunda pauta para una escucha más efectiva, precisar, ¿eh? A través de preguntas lo que la otra persona me trae cuando yo estoy en mi rol de escucha. Y finalmente, cuando la otra persona termina de hablar, si a mí me importa la relación, si a mí me importa el vínculo, si a mí me importa coordinar acciones con otra persona, si estoy comprometido, verificar mi propia escucha. Porque así como cada uno escucha lo que escucha, el otro dice lo que dice y yo escucho lo que escucho, yo quiero verificar si lo que yo escuché es lo que el otro dijo. Entonces, ¿qué escucho yo sobre mi propia escucha, sobre mi propia manera de escuchar? Entonces, la forma como estoy escuchando determina mi relación con las otras personas. Por lo tanto, acá, para verificar mi escucha, es muy importante que cuando la otra persona termine, yo exprese lo dicho por la otra persona con mis propias palabras, con algo tan sencillo como esto que se conoce como el parafraseo. El parafraseo sería decir, o sea que lo que vos me dijiste es esto, ¿es así? De esta manera yo estoy chequeando, estoy verificando mi escucha, estoy verificando de no haberme perdido algo, en todo lo que dijo, sobre todo cuando la otra persona me está haciendo un pedido, o me está comentando algo importante que es importante para la otra persona. Yo chequeo, verifico, parafraseando, no repitiendo palabras, sino contándole qué es lo que yo escuché, que puede ser con mis propias palabras, pero
captando la esencia del mensaje, lo que me quiso decir, o el pedido concreto que me quiso manifestar la otra persona. De esta manera, tenderíamos a que nuestra escucha sea un poquito más efectiva, ¿sí? Y haríamos que de nuestras relaciones sean un poco más fluidas, ¿eh? En la medida que nosotros mejoramos nuestra escucha, mejoramos la calidad de nuestra comunicación. Y en la medida que mejoramos la calidad de nuestra comunicación, mejoramos la calidad de nuestra relación, ¿sí? Así que bueno, quería compartirles esto que me pareció útil, que me pareció interesante para este encuentro, para esto de cómo mejorar nuestra escucha para ser más efectivos en la comunicación. Y bueno, quedo atento a preguntas, a dudas, a lo que quieran compartir, ¿sí? Eh, si cómo llegó esto, qué escucharon de lo que de esta exposición. Me gustaría escucharlo yo a ustedes ahora. Los que quieran hablar, si no los que quieran pueden escribir por chat. Bien, gracias. Allí te leo, Mari. Bien, muchas gracias. Dice muy interesante, muy enriquecedor toda la info. Eduardo, ¿cómo sería un ejemplo de lo último que acabas de hablar? Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. hola. Recordame qué es lo que, a qué te estás refiriendo. Para que pueda entender a qué te refieres con un ejemplo del parafraseo, por Ah, ejemplo. un ejemplo del parafraseo. Es decir, para Os- que pueda, se pueda entender qué pasa, cómo sería la escucha, es decir, en base a lo que el otro te cuenta. Entonces, ¿cómo sería el parafraseo? Todo esto. o sea que lo que vos me estás preguntando es, ¿qué sería el parafraseo? Que yo te dé un ejemplo de parafraseo, ¿eso me estás preguntando? ¿Te respondo? ¿Te respondo la Cual, pregunta? tal cual. Sí, 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 sí. Respondí tu pregunta A ver, haciéndolo de esta manera. sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Bueno, muchas gracias ahí por todo lo que están compartiendo en el chat. Veo cosas lindas ahí. Bueno, muy interesante. Hay que entrenar la escucha. Cuando mejoro la relación. ¿Cuándo mejoro la relación? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, dice, ¿cuándo mejoro la relación? Si esto es una pregunta, ¿qué pasa? Bueno, esto tiene que ver ya con la expectativa que cada uno de nosotros tenga. Si es que uno quiere mejorar la relación, la idea es trabajar nuestros vínculos con las personas que nos interesan. Bueno, muy clara. Estoy aprendiendo bastante. Pura enseñanza lingüística. Bien, 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 bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo lo que están escribiendo, todo lo que están compartiendo. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado, por estar allí presentes, por haber dado un sí a esta propuesta de hoy, a este mejorando nuestra escucha para ser más efectivos en nuestra comunicación. Bueno, la idea es mantenernos comunicados a través de este canal. Yo sé que muchos de ustedes ya están conectados en el grupo este que hemos creado para la masterclass y mi propósito, mi idea es compartirles recursos con cierta frecuencia. En la medida de lo posible, si se puede todos los días o día de por medio, ir compartiéndoles recursos para que esto de la escucha, esto de la comunicación tengan cada vez más herramientas. Quiero aprovechar la oportunidad, si es que me permiten, ya estamos prácticamente sobre el final de esta masterclass. Estamos en breve para comenzar con un nuevo curso, con una nueva formación. En este caso, el título se llama Asume tu poder personal, ¿eh? Que es una formación en programación neurolingüística que tiene el propósito a- justamente de trabajar todas las competencias comunicacionales desde la programación neurolingüística, de trabajar todo lo que es nuestra autoestima, nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos con las otras personas y de suministrar herramientas para el desarrollo personal.
Fundamentalmente se trata de eso. Quienes estén interesados, quienes quieran recibir más información, se comunican con nosotros por los teléfonos allí de Nacer, que ustedes los tienen allí en el grupo. Dami, veo que estás levantando tu manito. Eduardo, no, me venía que, digamos, yo trataba de contarle a la gente esto que aprendemos en la formación, Ujú. eh, digamos, de la neurolingüística y todo. Si vos tuvieras que decir en pocas palabras qué es la neurolingüística y qué es la formación en neurolingüística, ¿qué nos dirías? Para poder decirlo también nosotros a los demás. Para poder decirlo bien, el título programación neurolingüística es una definición que le ponen los creadores de este método. En mi opinión, son herramientas para mejorar la calidad de la comunicación. Herramientas muy concretas, muy concretas para, por ejemplo, me estoy refiriendo a cómo establecer una sintonía emocional con otra persona y eso lo hacemos percibiendo las señales que nos manda el lenguaje no verbal, ¿eh? Cómo se interpretan las señales desde nuestro cuerpo, la mirada, los gestos, los tonos de voz. Eso estudia fundamentalmente la programación neurolingüística. Por otro lado, en lo que es el lenguaje propiamente dicho, los seres humanos normalmente cuando hablamos tendemos a generalizar, a distorsionar, a eliminar información y una herramienta fundamental que provee este modelo tiene el título de el metamodelo del lenguaje, que es un arsenal de preguntas para poder disipar, para poder rescatar la información que no está dicha en una conversación. Otra herramienta que tiene esta disciplina, este modelo, se llaman los metaprogramas o los estilos de elección que tenemos las personas, ¿sí? Eh, Hay algunos de nosotros que cuando estamos relacionándonos o hablamos más de evitar algo que de lograr algo. Por ejemplo, si alguien está queriendo realizar alguna tarea, puede ser que la realice porque esté evitando a caer en algo o pretendiendo lograr un objetivo más concreto. Vamos a un ejemplo fácil. Supongamos que alguien quiere bajar de peso. Si tiene la orientación de evitar el dolor, va a decir, yo quiero bajar de peso porque eh, no quiero tener alguna enfermedad propia de lo que es la obesidad, el exceso de peso. Eso sería tener una orientación, evitar. Y si yo estoy orientado a lograr una meta, un objetivo, yo quiero bajar de peso porque quiero verme esbelto, quiero tener un cuerpo más robusto, quiero verme de otra manera para que me entre la ropa moderna, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver con los estilos de elección que tenemos los seres humanos y esto también tiene que ver con afinar nuestra escucha, porque en la medida que yo puedo detectar desde dónde me habla la otra persona, puedo intervenir y puedo establecer un vínculo distinto al que podría hacerlo solamente desde el lenguaje. Básicamente se trataría de eso. Fundamentalmente, yo diría que la programación neurolingüística son herramientas concretas, útiles y prácticas, porque hay teoría, yo les diría que hay muy poca teoría. Todo lo que tenemos para ver es práctica, 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 práctica y aplicable. Es decir, lo que aprendemos lo aplicamos al otro día y después rendimos cuenta de cómo nos está yendo con estas prácticas en nuestra vida cotidiana. Aquí tengo, bueno, ya varias personas que participaron en el programa y, bueno, nos han dado testimonios muy positivos acerca de los avances que han obtenido. ¿Respondo a la pregunta? Bueno, Sí, gracias. totalmente, gracias. Gracias a vos, Dami. Bueno, muchísimas gracias a todos. Leo estos últimos chats que veo que están compartiendo. eh, Me quedo con que para una buena comunicación también debemos predisponernos de una positiva a una buena escucha. Sí, claro que sí, claro que sí. Muy claro, muchas gracias, gracias. Perfecto. Bueno, los que entraron tarde pueden verla después grabada. La idea era justamente de que si participaban en vivo pueden hacer esto que están haciendo. Podemos interactuar, hacer preguntas y sacarse dudas. Así que bueno, esta clase está siendo grabada.
como dice la grabación. Y mañana, a partir de mañana, va a estar subida en el canal de YouTube de Nacer University para los que quieran verla de nuevo, para quienes no pudieron participar y la van a ver en diferido, ¿sí? Bueno, estamos ya sobre el cierre. Reitero mi agradecimiento por haber dado sí a esta convocatoria. Vamos a continuar con esta serie de masterclasses gratuitas donde vamos a continuar compartiendo. Ahí me pregunta Norma, ¿dónde está grabada? ¿Dónde queda? En el canal de YouTube de Nacer University. Quienes no estén suscriptos se pueden suscribir a Nacer University en el canal de YouTube y a partir de mañana va a estar subida esta, esta clase, esta masterclass que hemos tenido ahora, ¿sí? Bueno, de mi parte, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber participado, por haber estado acá presentes, por haber seguido atentamente todo lo que hemos compartido, lo que hemos decidido compartir a través de esta masterclass, que la idea es que sean herramientas útiles, ¿sí? Y que les sirvan a todos. Me despido y será hasta la próxima, Dios mediante. Muchas gracias. Buenas noches, que descansen.